días. Ahí. Dios mío, Padre, te damos gracias por este día, por seguir guiándonos, por enseñarnos. Dios mío, Señor, trae luz a nuestras vidas, porque necesitamos de ti cada día, Dios mío, Señor. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos transmitas tu palabra, que seas tú el que vengas a guiarnos y a enseñarnos, Dios mío. Gracias por este lugar, por estas personas, Dios mío, Señor, y porque tú quieres hablarnos, Dios mío, Señor. Gracias por hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. A menudo oímos hablar de la fe, ¿verdad? Y pues, cuántas veces uno escucha cosas que, bueno, tienen y no tienen que ver. Al final, la definición más simple de la fe es creer a Dios. Creer lo que Dios dice, creer lo que Dios está hablando, ¿no? Y una cosa es creer a Dios y otra cosa es creer en Dios, ¿no? Uno puede creer a Dios, bueno, sales por ahí y preguntas si alguien cree que Dios existe y algunos dirán que sí, otros dirán que no, y hay un Dios, bueno, por ahí. Pero cuando uno cree en Dios, eso afecta a toda su vida. No puede creer en Dios y que su vida siga siendo exactamente igual, ¿no? Y además la fe va acompañada de otras muchas áreas de nuestras vidas, como siervos de Dios. La fe necesita también de la obediencia, ¿no? Podemos predicar de la fe, podemos hablar de fe, de tener fe, y podemos transmitir la fe incluso, pero requiere de una actitud de obediencia hacia aquello que uno escucha. Marcos capítulo 11, desde el verso 20, dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, y entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Hay veces que la fe se queda muy en un ámbito, sí, pues tengo fe. Tengo fe de que Dios hace cosas, luego leo la palabra y tengo fe de que Dios puede hacer cosas, pero no tengo una actitud de poner esa fe por obras. Yo me gustaría hablarte luego me suelen pedir un título, de la fe a las obras, porque la fe solamente por fe, la fe va acompañada de las obras. Si en mi vida no hay obras de fe, pues mi fe, como dice Santiago, luego lo leeremos, está muerta. Es cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte, dice el verso anterior, tened fe en Dios. Parece que la fe se reduce a creer que Dios puede hacer cosas. Y bien, claro que Dios puede hacer cosas. Yo creo que Dios puede hacer cosas. ¿Tú crees que Dios puede hacer cosas? Hay muchos. Pero también los demonios creen. O sea, creer por creer sin que eso tenga unas obras que lo acompañen, pues no sirve de mucho. ¿De qué me sirve creer si luego eso no está en mi vida? Y aquí le dice: de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y a veces pensamos que la fe es creer lo que yo quiero creer. Y aquí le dice el verso, dijere a este monte en concreto. Dios puede hacer cualquier cosa, pero hoy ha determinado hacer esta cosa en concreto. El verso dice, este monte, no cualquiera. Y no porque Dios no pueda hacer cualquier cosa, sino porque hoy tiene preparado este monte para mi vida, esta situación para mi vida. Y tengo que saber y escuchar la voz de Dios para que me diga cuál es la situación de hoy para mi vida, qué es lo que Él quiere hacer en mi vida. Claro que Dios puede con todo, pero sabe cuál es la situación de hoy. Por eso dice que dijere a este monte, y hay una actitud que requiere de esa obediencia. No solamente Jesús le dice, tened fe en Dios, dice el verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Vale. Fe, creer a Dios. Vale. Sino que le dice, pero os digo que cualquiera que dijere a este monte, así que requiere de la obediencia y de la actitud de poner esa fe por obras. Si yo no le digo a ese monte que tiene que echarse al mar, el monte no se echa al mar. No porque Dios no pueda echarlo, sino porque nadie ejecuta esa fe.
¿Tú crees que Dios puede sanar a alguien? Pero si no oras, no sanará. No porque Dios necesite de mi oración, sino porque Él ejecuta la fe a través de la obra. Tú puedes estar enfermo y creer que Dios puede sanarte. Yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede hacerlo todo. Pero también veo que Dios no lo hace todo, sino que muchas veces espera a que nosotros hagamos esa parte. Nos lleva en el mismo paquete, ¿no? Dios puede hacer una oración, o sea, Dios puede obrar una sanidad perfectamente, pero tenía que ir alguien y orar. Si Dios quiere sanar, Dios no me necesita, pero Dios me usa. Y me usa tanto que a veces si no voy y no oro, la persona sigue estando enferma. Así que mi fe tiene que ir acompañado de una obediencia y de una obra. Si no, se queda el enfermo tal y como está. Dirá, es que Dios necesita de mí. No, obviamente que no. Pero sí quiere hacerme partícipe. Entonces mi fe tiene que ir acompañado de las obras. Y esa obra que ejecuta esa fe. Para algunos la fe es que Dios tiene que hacer todo lo que se me ocurra. Tengan cuidado con lo que escuchan por ahí porque es que hay cada cosa, hermano. No, usted tenga fe y Dios le dará todo lo que piense y todo lo que le pase por la cabeza. No encontrará eso en Jesús, porque no es verdad. Yo tengo que hacer todo lo que a Dios se le ocurra, pero Él no tiene que hacer todo lo que a mí se me ocurra. Es bien diferente. Yo tengo que estar escuchando la voz de Dios para ver qué Él quiere que yo haga hoy, a qué monte tengo que decirle que se eche al mar, a qué situación tengo que ir a responder, a qué persona tengo que ir a hablarle, a cómo tengo que resolver este negocio, a cómo tengo que ir a hablar con esta persona, a qué tengo que hacer en esta situación. Cosas concretas donde ejecutar y llevar esa obra. Y otros te predican, no, usted piensa en grande, pida más, que Dios está para darle todo lo que pase por su cabeza. Pero Juan capítulo 5, verso 30, dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Cuando escuche por ahí, tenga fe para creer aún mayor de lo que Dios puede darle. Y voy a Jesús y me dice, yo no busco lo mío, busco hacer la voluntad de Dios. Entonces hay un extremo tan grande, una distancia tan grande entre lo que se escucha y lo que Dios realmente quiere. Él no quiere la fe para darme lo que se me ocurra en mi cabeza, sino para que le crea a Él y lo ponga por obra. Amén. Juan capítulo 6, verso 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En ningún caso verás a Jesús diciéndole, mira Dios mío, que se me ha ocurrido hacer esto, que me ha pasado por la cabeza esta cosa, que he pensado que igual mejor, en vez de hacerlo así, lo hacemos asado. He pensado que voy a ir a esta ciudad, he pensado que voy a ir a este sitio, he pensado. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, así que Dios le decía lo que tenía que hacer y Él lo ponía por obra. La fe unida a la obediencia. Algunos te dirán que tú pidas, pero la fe no es empezar a pedir cosas a Dios que ni necesito, ni me convienen, ni están en el corazón de Dios, ni Dios quiere darme. Al final de cada oración siempre deberíamos de decir que se haga tu voluntad y no la mía. Por si en toda mi oración yo he metido mi voluntad, anula toda mi voluntad y que se haga la tuya, porque es mucho mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera, que es mejor un momento de tu voluntad que 1000 peticiones mías, que seguramente, si luego las reviso, serían seguramente carnales, emocionales y desagradables, muchas de ellas delante de Dios, porque el hombre muchas veces no sabe ni cómo tiene que pedir, pide para sus gustos, para sus deleites, Y algunas predicaciones te dicen, no, usted pida, pero pida con fe para que Dios se lo dé. La fe no se utiliza para sacarle mis caprichos a Dios. No es eso. La fe tiene que ir unida a la obediencia. Yo escucho la voz de Dios, Él me dice lo que tengo que hacer y yo lo pongo por obra. Y la fe va unida a la obediencia que va a las obras.
La fe es oír y obedecer. Oír la voz de Dios y ponerla en práctica. Y de la obediencia nacen las obras. Y vamos a Santiago, capítulo 2, verso 14. Donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero esa fe no se traduce en obras? ¿Está ahí? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: en paz, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. En ningún caso verás que te diga la palabra: pídele a Dios todo lo que tú quieras, que Él te lo va a dar para tus caprichos, tus deleites y tus gustos. La fe es creer lo que Dios tiene para mí y yo lo pongo por obra. Y mi fe está unida a través de la obediencia con las obras. La fe como servicio a Dios. La fe, dice, si no tiene obras, es muerta. Es hablar de una fe que ni siquiera yo me la creo. Porque si me la creyese, la pondría por obras. Entonces esa fe, si no me sirve para mí, yo puedo decirte que yo tengo la fe para creer que Dios puede sanar a alguien si oro, pero no oro para que nadie sane. Es una fe que ni siquiera me la pongo en práctica para mí mismo. ¿Qué valor tendrá esa fe? Si alguno de vosotros le dice: bueno, también la fe si no obras es muerta, pero alguno te dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales uno tiene que inventarse cada día. Amén. No. Dice el verso: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe viene de Dios y las obras Dios las preparó. Así que no necesita que yo me invente ni la fe ni las obras, necesita que las ejecute. Necesita que las ponga por práctica. Puedo venir a la iglesia y pueden hablarme de la fe, pero si salgo por la puerta y en mis hechos no reflejo lo aprendido, no reflejo la fe, pues será una fe que no me sirve. No estoy poniéndola en práctica, por lo tanto no estoy haciendo lo que Dios quiere. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras no se me tienen que estar ocurriendo todo el rato, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que de la fe hacia las obras está la obediencia, que une una cosa con la otra. Tengo que escuchar la voz de Dios y ver lo que Dios quiere, las obras que Dios tiene preparadas. Fe es oír la voz de Dios, creer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Están ahí? ¿Están ahí? La fe viene por el oír, dice el verso, y el oír por la palabra de Dios. Pero no solo por la palabra de Dios, a lo que llamamos la palabra de Dios, sino escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sabré lo que tengo que hacer si no escucho la voz de Dios? Cuando Dios te habla clarito tu corazón, hermano, ahí cambia todo. Dios puede hablarte a través de otro, Dios puede hablarte directamente a ti, Dios puede utilizar situaciones, pero cuando Dios te habla directamente, claro, de ve y haz esto, ve y haz lo otro, ya cambia tu vida. Así que cada día ya no es que espero
así a ver si llega el momento de la voz de Dios, sino que yo voy desde el primer momento de la mañana, voy a buscar la voz de Dios, a que me diga: Dios mío, ¿qué tienes para el día de hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este día? No quiero ya moverme por mis sentimientos, por mis emociones, por mis decisiones, por mis pensamientos. Quiero moverme porque tú me lleves, porque he visto como tú, cuando yo obedezco, las cosas suceden maravillosas. Pero cuando no obedezco, la fe viene por el oír. Pero si no hemos oído, ¿le he dicho alguna vez a Dios: Dios mío, háblame? Porque yo oigo en la iglesia de que se dice que Dios habla, pero yo nunca te he escuchado, o te escucho poco. También le aconsejo que cuando quiera escuchar la voz de Dios no tenga ni la tele, ni el móvil, ni otras personas. Cuando quites el ruido de alrededor, como dice en el verso, métete en tu lugar secreto, apartado, y espera que Dios te hable. Porque si uno está rodeado de ruido y de cosas, al final muchas veces no escuchamos. La fe no es meterme en una aventura y luego ir a llorarle a Dios, a darle pena a Dios para que me saque de ella. Porque eso vuelve a ser mi voluntad haciéndose. ¿Cuántas veces he escuchado: no, es que yo he hecho esto y ahora voy a ver si Dios me lo bendice? No funciona así, estás exactamente haciéndolo al revés de lo que Dios quiere. Dios no quiere que yo me meta en una aventura y luego a ver si dándole pena Él me lo bendice. No, Dios quiere que escuche, obedezca y Dios lo va a bendecir. Qué diferente entre que yo me meta en un lío y Dios me tenga que sacar de él por pena, si es que me saca, a que yo escuche, obedezca, haya un fruto y Dios se agrade, porque no es mi voluntad, sino la suya. La fe es creer que lo que Dios ha dicho Él lo hará solo por el mero hecho de que Él lo ha dicho, porque Él es confiable. Hay personas de las que uno se puede fiar y otras personas menos. Cuando a uno ya se la han jugado, dice un dicho español que la primera vez, si te engañan una vez, es culpa del otro. Si te engañan dos veces, es culpa tuya por haber creído en el mismo que te engañó. Pero Dios es confiable. La fe es creer que Dios va a hacer algo solo porque dijo que Él lo haría. Y como dijo que Él lo haría, no hay duda, Él lo va a hacer. Y entonces a mí me toca obedecer y ver cómo Dios ejecuta en el camino. Hechos capítulo 22, verso 17. Para Pablo, que ya estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, fíjate qué sencillo. Y me aconteció, dice Hechos 22, 17, que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, Dios le hablaba a Pablo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a todos los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero Dios me dijo: ve, sal de Jerusalén, porque yo te enviaré a los gentiles. Y entonces Pablo se levanta y se va. Fíjate si es sencillo. Escucho la voz de Dios, obedezco a la voz de Dios. No me pongo a debatir con Dios, no me pongo a rebatir a Dios, no me pongo a decirle cuál es mi opinión, qué es lo que me parece, cómo me gustaría. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos ponemos a debatir a Dios y a rebatirle? Es que me gustaría esto, me gustaría lo otro, me gustaría aquello. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no cambiamos? La fe es oír y obedecer. Así de sencillo. La fe como sistema de servicio a Dios. ¿Cuántas veces uno escucha palabras en las que parece que Dios tiene que servirme y en realidad yo estoy para servirle a Él? Y eso lo cambia todo. No es lo mismo que me sirva a que yo le sirva. ¿Cómo puedo servir a Dios? Escucha la voz de Dios y obedezca. Me habla y ejecuto. Simplemente Él me habla, yo escucho su voz y hago lo que Él me pide. Pero no hago nada si no Él me lo dice, porque somos muy de inventar también. Mi fe tiene que ser útil a Dios, y es útil a través de la obediencia y a través del servicio. Creer simplemente en un Dios
sin que eso sea útil a Dios, no sirve de mucho. Creer que Dios puede hablarme, pero que Dios no me hable. Creer que yo puedo hacer obras de Dios, pero no las hago. Creer, pero no tener una obra que acompañe a mi fe. La fe, al fin y al cabo, es un instrumento para servir a Dios, para hacer la obra que Dios quiere, para que establezca el reino de Dios su justicia, para que sea como Él quiere que sea. Parece que la fe es cómo obtengo de Dios y la fe es cómo sirvo a Dios. Parece que la fe es cómo saco algo de Dios y cuanto más fe tenga, más puedo sacar de Dios, y en realidad al final es completamente diferente. La fe la pongo al servicio de Dios. ¿Qué quieres, Dios mío, que yo haga hoy? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ejecutar? ¿Cómo puedo obrar? Mi fe tiene que ser útil a Dios. Pareciera que la fe me tiene que ser útil a mí. Dios me dio la fe para que le sirva a Él. Jesús decía que Él no había venido a servirse así, sino a servir a Dios. ¿Cómo hablarte de la fe? Romanos capítulo 10, verso 11. Yo puedo hablarte de lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí. El hermano puede hablarte de lo que Dios ha hecho en él y a través de él. Pero si tú no lo vives, podríamos estar aquí contando batallitas, del día que Dios hizo esto, del día que Dios hizo lo otro, del día cómo Dios se movió aquel día, de las experiencias que uno ha tenido. Pero si tú no lo haces por ti mismo, se quedarán en aquel que vino a contarnos batallitas. Sin embargo, Romanos capítulo 10, verso 11, da una palabra que dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo no puedo dar el paso de fe por ti, de poner la fe como utilidad para Dios, como servicio de Dios. Yo no puedo hacerlo, tienes que hacerlo tú. Yo puedo hablarte de las veces que Dios me ha retado, me ha puesto en una situación difícil, y como Dios al final, a través de la fe, Dios lo ha hecho. Porque no era mi obra, era su obra. También he visto a aquel que se ha lanzado a hacer tonterías y se ha quedado más solo que la una, porque ahí no estaba Dios, era su obra, no era la obra de Dios. Pero cuando Dios te demanda que creas y que obres, Dios respalda, porque se está respaldando a sí mismo. Por eso dice el verso de Romanos capítulo 10, verso 11: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cuántas veces pensamos, pero Dios va a obrar o no va a obrar? Nos entra la duda. Pero Dios hará o no hará. A ver si me voy a quedar aquí yo en vergüenza. Después de haber hecho y de haber dicho, resulta que me quedo en vergüenza porque Dios luego no obra. Y dice el verso, que es el principio: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero no puedes vivir por la fe de otro, tienes que experimentarla por ti mismo. ¿Cuántas veces uno ha escuchado tantas cosas de hermanos que viven por la fe? Incluso puede ser que tú mismo hayas tenido experiencias de fe, de decir: Dios me habló hoy en la iglesia, yo lo voy a poner en práctica y veo que Dios luego respalda mi fe. Pero hay veces que tenemos fe para unas cosas, pero no tenemos fe para otras. Pero la fe, ¿dónde la puedo comprar? La fe la tengo que empezar a poner por obras, porque el verso me dice que nunca seré avergonzado si obro por fe. Pero no puedo insuflarte la fe, sino que tú tienes que tomar y dar ese salto de fe, salto al vacío, salto a creer a Dios. Podrás escuchar 1000 historias, pero nunca será lo mismo como el día en que tú lo hagas. Ese día tu vida cambiará. Quizá no cambie por escuchar 1000 historias, por leer 1000 libros. Cambiará el día en el que tú lo hagas por ti mismo. Y cuando vivas eso, pasará algo como le pasó a Jesús en Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, ¿sabes
Sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando uno obra y cuando Dios le respalda y suceden milagros y suceden cosas extraordinarias, eso despierta la curiosidad de otros que están cerca y que saben que algo está pasando. Algo está pasando porque de esta persona no se podía esperar este cambio, de esta persona no se podría esperar esta situación, de esta persona que yo la conozco no podría esperar esto. Sin embargo, decía Nicodemo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que a través de las obras puede uno también llevar la fe a otros. Las obras como instrumento para llevar la fe a otros. Uno puede predicar y es muy bueno, la fe viene por el oír. Uno puede tener un buen testimonio y las obras muchas veces hablan muy alto sobre la fe que tenemos o muy bajo. Porque ¿de qué me sirve venir a la iglesia a escuchar algo de Dios y luego eso no lo hago en mi vida? Pues no sirve de mucho. Es más, puede ser hasta de tropiezo, decir, bueno, pues sí, escuchas, pero sigue siendo igual, ¿no? Si mi vida es igual a la de cualquiera del mundo, ¿dónde está la diferencia en mi fe? Yo digo tener fe, él no tiene fe, pero mi vida es igual. Si mi fe no cambia mi vida, mi fe, como decía Santiago, en realidad es una fe muerta. Pero Jesús, a través de las obras, consiguió despertar la curiosidad en Nicodemo, de decirle, algo tienes tú que yo no tengo, porque lo que tú haces, nadie lo hace si no tiene a Dios. Así que tú tienes a Dios en tu vida, y yo quiero saber cómo yo puedo tener a Dios en mi vida. Las obras de Jesús habían despertado la curiosidad. Y Jesús, ¿qué hacía? Sus propias obras se las inventaba cada mañana, se sentaba con los discípulos y decían, vamos a ver qué se nos ocurre hacer hoy. A ver, Pedro, ¿qué se te ocurre hacer esta mañana? Y Juan, ¿tú qué dices? Es qué dice Dios, cómo yo obedezco y cómo la obra que Dios tiene preparada sale adelante. Ese es el sistema, ese es el camino. Génesis capítulo 30, verso 25, lo leía estos días, cuando habla de Jacob y de Labán. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Le estaba diciendo Jacob a Labán. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Fíjate lo que le dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán había visto no a un Jacob que manejaba bien las situaciones y las ovejas y el ganado, sino que tenía algo más y ese algo más venía de Dios. Porque uno puede ser bueno en algo, Dios te puede dar un talento para algo y puedes tener una buena profesión y hacer algo mejor que los demás, esos son los talentos. Pero hay una parte que ni siquiera el talento. Cuando otros puedan ver que la obra de Dios se hace en uno, eso provoca una curiosidad de decir, yo quiero que tú estés cerca de mí, yo quiero eso que tú tienes, porque lo que tú haces solamente si Dios está en tu vida, sucede. Tú puedes orar, pero Dios es el que sana. Yo quiero tener ese Dios y quiero experimentar cómo yo puedo orar y Dios se sana. Puedo experimentar cómo esa puerta cerrada se abre. Puedo experimentar cómo aquello que estaba sin hacer empieza a caminar. Puedo experimentar cuando empiezo a poner mi fe por obras. Aquí Jacob, Labán le decía, yo quiero tener gracia contigo, quiero llevarme bien contigo y quiero que te quedes porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y si vas a la historia de José, capítulo 39 del Génesis, se repite varias veces que estaba José en Egipto con Potifar, capitán de la guardia, y lo compró a los ismaelitas, mas Jehová estaba con José. ¿Por qué Jehová estaba con José? Porque José obedecía a la fe y hacía como Dios le decía. Y fue varón próspero y estaba en su casa del amo de Egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo otro puede ver que Dios está conmigo? A través de las obras. Las obras provienen de la fe, provienen de obedecer a la fe. Nunca será lo mismo un acto hecho si Dios lo bendice que si sale de mi mente y
Y se repite en la historia que le dicen, te pongo todo en tus manos porque Dios está contigo. Lo que tienes es tan extraordinario que no es humano. Hay quien tiene mayor habilidad para una cosa y mayor habilidad para otra, pero lo tuyo es tan extraordinario. ¿Y por qué puede ser extraordinario? Porque oigo la voz de Dios y obedezco. Y lo extraordinario no está en mí, es que Dios está haciendo lo extraordinario. Pero si mi fe ni siquiera sale de mi cuarto, pues la fe debería salpicarlo todo y cambiarlo todo. Me gustaría acabar en Santiago otra vez, para que no salgas un día más de la iglesia habiendo escuchado un mensaje, sino que veas que lo que se comparte tiene que ponerse en práctica. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle si no hay obras? Es que si no hay obras, ni siquiera yo me creo lo que estoy diciendo. Puedo hablarte de la fe, pero ni siquiera, si lo que te comparto no lo implanto en mi vida, ni siquiera yo me lo estoy creyendo. Y si ni siquiera me lo estoy creyendo, imagínese que alguien viene a vender una aspiradora y usted le pregunta, ¿y usted la tiene en casa? Y dice, no. O sea, lo que es bueno para mí no es bueno para usted. ¿Usted viene a venderme algo que ni siquiera usted compra? Dudoso, ¿no? ¿No sería curioso que quien te quiere vender algo ni siquiera lo tenga? ¿Que el que te habla de la fe no la pone en práctica? ¿Que el que te habla de la fe no tiene obras? ¿Sus obras no tienen fe? Sigue siendo igual que cualquier otro de este mundo que habla de la fe pero luego ejecuta por sus pensamientos. Si un hermano o una hermana están desnudos, ya lo hemos leído, así que la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, mis obras llevan implícita la fe que yo tengo. Me guste más, me guste menos, igual esto nos choca un poco. En las obras que tú haces cada día, ahí está implícita la fe que tienes. Poca, mucha. Y si mis obras no tienen fe es porque realmente mi fe está muerta. Pero si mis obras sí tienen fe, es que he escuchado la voz de Dios, he ejecutado la obra que Dios tiene de antemano y Dios la está bendiciendo. Y entonces veo la mano de Dios de una manera extraordinaria. Y los que están a mi alrededor también lo ven. Y eso les lleva a creer que Dios existe y a desear buscar a Dios para sus vidas. Te invito, Dios mío, te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Gracias, Padre, por este lugar. Que tu palabra no pase una vez más desapercibida, sino que lo que digamos lo pongamos por obras para ser útiles a ti, para servirte, para hacerte realmente útil como siervos tuyos, para desechar toda esa predicación que dice que pídele a Dios lo que quieras que Él te lo va a dar y que Él está para servirte, y entender que estamos para servirte, que nuestra fe tiene que ser un instrumento de servicio y de utilidad, tiene que serte útil para ti, Dios mío. Gracias por esta palabra. Yo te ruego que puedas hablar a todas estas personas que están aquí hoy, Padre, y a los que escuchan a través de la radio, de la tele o como sea, Dios mío, de los medios de comunicación, por internet, que empecemos a poner nuestra fe por obras, porque sin la fe que predico ni siquiera está en mis obras, en realidad no hay fe, ni obras, ni hay nada. Gracias, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.